existió un hombre muy hermoso, según los relatos antiguos griegos. Decía que este hombre era tan hermoso, era el hombre más hermoso de todo el mundo, que él iba hacia el río a ver su reflejo, de tal forma de que todos los días iba a verse y admirar su belleza. No había selfies, no había Facebook, no había cómo presumir las fotos de ninguna otra forma, ni espejos tampoco. Llegó el día en que él se amó tanto a sí mismo que decidió darse un beso a sí mismo, pero tropezó en el río al tratar de inclinarse, cayó en el agua y se ahogó y murió. Acorde a la mitología, los dioses estuvieron tan tristes y tan conmovidos de que el ser humano más hermoso de todo el mundo haya muerto, que decidieron crear una flor en su nombre llamada Narciso. Así es esto. Vemos que a veces, no a veces, sino siempre, el egoísmo y el amor propio nos llevan hacia la destrucción. Lo sabemos. O sea, no es algo nuevo que les diga yo, ya lo saben ustedes. Viene en la Biblia, lo vemos en Hollywood, lo vemos en novelas, lo vemos en cualquier lugar donde ustedes quieran. El amor hacia uno mismo, el amor a lo que uno quiere, a lo que uno busca, lleva finalmente a la destrucción. A la destrucción del ser de uno mismo, a la destrucción del alma de uno mismo, pero más que nada la destrucción de simplemente todo lo que nosotros pensemos que podemos amar o desear o querer. Realmente no vale la pena. Cuando uno va pasando en la vida, uno va creciendo y va envejeciendo, uno se da cuenta que la vida empieza a quitarnos cosas que nos dio. Así es la vida. Y es cuando empezamos a entender qué es lo que realmente vale en la vida. A veces pensamos que la vida, no es como la vida no vale nada, no, esa es la canción. A veces pensamos que la vida, bueno, también hay gente que piensa eso, que nos debe, que nosotros estamos aquí para agarrar lo que se pueda al máximo, de tener más cosas, de ser más, de, no sé, buscar lo que el mundo simplemente nos ofrece. Y pensamos que de eso se trata la vida, de agarrar lo que más que se pueda, porque a la hora que nos toque lo final, a la hora que sea nuestro momento de irnos, pues disfrutamos lo que pudimos, hicimos lo que pudimos, estuvimos con quien pudimos, pero no hay nada que arrepentirnos, cuando la verdad no es así. La verdad es que la vida no nos debe nada, más nosotros le debemos a Dios nuestra vida. Y que al momento que nosotros crecemos y vivimos de una manera egoísta, vivimos de una manera que nada más pensamos en nosotros y lo que queremos, nos damos cuenta que tarde o temprano, más temprano que tarde, se nos va a acabar el tiempo y a la hora de la hora nos dimos cuenta que lo que hicimos o lo que no hicimos realmente no valió la pena. Que a lo mejor buscar lo que quisimos buscar no valió la pena, a lo mejor tener lo que tenemos no valía la pena. Y realmente lo que valía la pena ya no va a ser el tiempo de recuperarlo. Ya perdimos, invertimos una vida sin hacerlo. Aquí en el pasaje que vemos en Marcos, capítulo 10, me acuerdo la primera vez que lo compartieran en mi casa, en la casa de mis papás hace muchos años. Yo tendría unos 10, 12 años, hace poquito. Y me acuerdo que fue el pastor y el diácono a compartir de la palabra de Dios y compartieron este pasaje. Y lo leyó el pastor y me acuerdo muy bien. Y luego empezó el diácono a platicar, aclarando, no es ningún diácono de aquí, ninguna otro diácono en otra iglesia, en la misma ciudad pero en otro lugar. También bautistas, por cierto. Y el hermano diácono me sorprendió mucho, yo tenía 10 años, pero me sorprendió mucho su opinión al momento de decir de que Jesús le pidió todas las riquezas a este joven. Y hablando y discutiendo ahí teológicamente, bautistamente, acerca de lo que pudo haber hecho o no haber hecho. El hermano diácono dijo, pues, chance, y a lo mejor, si él le hubiera dicho, sí, yo vendo todo y lo doy a los pobres, Jesús le hubiera dicho, no, no lo hagas, nada más quería ver si sí o si no. Yo me ponía a pensar en mi imberbe madurez, ¿de qué se trata entonces el evangelio? Si a la mera hora nosotros nos hubiera, ¿no?
Señor, te damos todo, y el Señor dijo, no, ¿sabes qué? Quédate, lo demás quería ver si me lo dabas o no. Pues no se trata de eso. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Nada más el deseo de darlo y ya. Nada más el simplemente hecho de decir, sí, me comprometo, pero pensando y en la mera hora que el Señor nos diga que no. Así como Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y a la mera hora, con el cuchillo en la mano, en el momento de asesinar a su hijo, vino el ángel y le dijo que no lo hagas, ya me di cuenta que sí, tú eres hombre de Dios, tú sí crees en mí, está bien, no, deja a tu hijo en paz. No se trata de eso. Y a veces es que confundimos el mensaje del Evangelio y lo transgiversamos y empezamos a pensar y a meter de nuestra cosecha y empezamos a ver y a pensar de que se trata de otra cosa, cual no es. Resumidas cuentas, ¿de qué se trata el Evangelio? Si alguien les pregunta en la calle, ¿usted va a la iglesia? Más o menos. ¿Usted lee la Biblia? De vez en cuando. ¿Usted ora? Pues sí, cuando ocupo. Gente que cuando ocupo oro, cuando no. Bueno, ¿y usted qué piensa del Evangelio? Si esa es la única respuesta que dan correcta, está bien. Sacrificio. De eso se trata el Evangelio. Ese es el punto principal de toda la Biblia, del Evangelio del Señor Jesús y de nuestra vida cristiana. Sacrificio. No hay vida sin sacrificio, así es. Pero nosotros queremos una vida que los demás se sacrifiquen y que nosotros no. Bien padre. Así pasa con la gente que no hablo de las personas que son dueñas de las empresas de aquí, ¿verdad? De sus jefes o jefes de los jefes. De otras gentes, de otras personas, de otros empresarios mexicanos y de otros lados. De que ellos viven en mucho dinero y opulencia, pero por el sacrificio de los miles de esclavos que estamos nosotros trabajando 12, 15 horas al día, de sol a sol, para que ellos puedan vivir bien. No digo más, no. Ya los he dicho muchas otras veces, no necesito decirlos ahora. Pero así es. El Señor Jesús dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y uno se pone a pensar en tantas iglesias que hablan y predican del evangelio de prosperidad, en el cual tú eres cristiano, tú crees en Cristo, tú debes de traer un carro del año. No sé qué van a hacer, amén. Pero bueno, vamos sobre el camino. Me había preocupado esta mañana. ¿Qué voy a decirles a los hermanos ahora? Y dice, si tú eres cristiano no debes de estar enfermo, debes de estar con salud. Si tú eres cristiano debes de vivir, todo está bien, tu familia está bien, tu riqueza está bien, el trabajo está bien, todo está bien. Y vemos al Señor Jesús que nos dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos que tienen riquezas. Me gustaría ir a una de esas iglesias, bueno, no, mejor no. Pero que leyeran algún pasaje así, digo, no, mejor no me va a hacer que me apedreen, no quieran sacar de nosotros. Y vemos aquí lo que dice el Señor Jesús, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. En los que confían no solamente en lo que podamos tener, sino en lo que somos. Si confiamos en nosotros mismos, lo que somos, lo que tenemos, cuán difícilmente nos va a ser confiar en el Señor Jesús, porque confiamos en lo que tenemos. Y claro es que no nos dice el mundo, con dinero baila el perro. Es lo que nos dicen. Todos nos dicen, cualquier problema se soluciona con dinero. ¿O no nos dicen eso? Si un tránsito te para y andabas borracho, pues ¿con qué se arregla? Con dinero. Si hay un trámite que se tiene que hacer y no se puede hacer y que es imposible, ¿con qué se va a arreglar? No, mira, tú ve con tal persona, le ofreces tanto dinero y se arregla. Claro, eso nomás es aquí en México. Eso nunca pasa en otros lados. Pero vemos que a la hora de la hora, la vida nos enseña que a veces ni el dinero es suficiente. ¿Se acuerdan de aquella persona que inventó estos teléfonos que mucha gente tenemos? Que se enfermó y se murió. Y tenía mucho dinero, y tenía mucho talento, y tenía mucha fama, y tenía muchas cosas, pero está tan muerto como todos los que están muertos. ¿De qué le sirvió el dinero? O sea, lo pudieran haber enterrado en un ataúd como los faraones, de oro, con sus riquezas, pudieran haber hecho funerales el mismo papa, pero pues, ¿de qué le sirvió? Tener dinero. Me decía un hermano, no, es que él quiso, me acuerdo cuando compartí por primera vez una anécdota así, es que él no quiso ser
no quiso tener ningún tratamiento. Pero cuando quiso, pues ya era demasiado tarde. El punto es el mismo. O sea, tenía todo el dinero, él pudo haber ido a los mejores doctores de todo el mundo, él pudo haberse ido a los tratamientos más modernos, pero ¿dónde está él ahorita? Bueno, no me digan nada, no piensen esto. La cuestión es que no debemos de confiar en nuestras riquezas. No podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos. El único que podemos confiar es en el Señor. Dice el Señor en el versículo 25: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. La primera vez que lo leí dije, bueno, un camello, sí, tiene razón, un camello. ¿Cómo vamos a pasar un camello en el ojo de una aguja? Bueno, muy apenas podemos meter un hilo en una aguja, menos vamos a meter un camello. La cuestión es que la palabra griega aquí se aplica no para el camello, sino significa también, o una de las acepciones también de esta palabra son las cuerdas que se utilizan para amarrar los barcos. Que allá en el puerto donde mi esposa en Manzanillo vi esos barcotes grandotes petroleros, grandísimos los barcos. Yo no me acerco tanto porque se me hacen demasiado grandes. Y que usan cuerdas grandotas pues para amarrarse ahí en el muelle y que pues no venga una ola y se lleve las embarcaciones. De esas cuerdas es lo que está hablando aquí el Evangelio, cual tiene mucho más sentido. Si usar una cuerdota grandota, pues no sé cómo se llama, debe tener un nombre técnico, ¿verdad? Un marinero que sepa, ¿verdad? Yo no sé. Pero una de esas cuerdas no se puede meter en la aguja, en el ojo de una aguja. Ese es el paso. Como un camello tampoco entra. Entonces la idea es la misma. Pero el Señor nos enseña que es mucho más fácil que esa cuerdota entre por el agujero de una aguja que un rico en el reino de Dios. En pocas palabras, no confiemos nosotros en las riquezas. No confiemos nosotros en nuestra educación, en lo que podamos o no tener. No confiemos nosotros en lo que podamos saber o no saber. No confiemos nosotros en lo que somos o no seamos. Confiemos solamente en el Señor. Nada más. No podemos hacer otra cosa más que eso. Y como podemos ver aquí, los discípulos asombrados, dice aún. Asombrados porque en ese tiempo se pensaba que, como mucha gente actualmente, que si uno está sano es porque uno está bien con Dios. Si uno tiene riquezas es que uno está bien con Dios. Si uno lo tiene todo y no sufre de nada, quiere decir que Dios lo bendice a uno. Por lo tanto, los discípulos se asombraban diciendo, pues entonces, ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Si la gente que está bien con Dios, la gente que lo tiene todo, no puede, pues ¿qué nos toca a nosotros que somos pobres? ¿Qué nos toca a nosotros que no tenemos educación? ¿Qué nos toca a nosotros que muy apenas sabemos leer y escribir? ¿Qué nos toca a nosotros entonces? Y ve el mismo Señor Jesús esta reacción de los discípulos. Por eso, en el versículo 27, cuando dice, entonces Jesús mirándolos. Hay pocos pasajes en los evangelios donde habla de que el Señor Jesús mira a la multitud, dice, los ve, los mira, los observa, los compadece, pero no son muchos. Y estos son de los pocos y excepcionales pasajes donde se menciona eso. Yo imagínense la mirada del Señor Jesús, compadeciéndose de ellos, entendiéndolos a ellos, mirándolos. Dijo, para los hombres es imposible, que no es para nosotros imposible también, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Que para nosotros no es imposible hacer y vivir y tener las cosas que hemos tenido, vivir la vida que hemos vivido y haber recibido los milagros que hemos recibido en nuestras vidas, que no han sido imposibles, que no han sido imposibles a veces en los cuales hemos estado en un momento de desesperación, un momento de angustia, un momento de suma tristeza, un momento en que pensamos, ahora sí ya me va a llevar el payaso, ahora sí ya se acabó todo. Pero en ese momento de más oscuridad, de más tristeza, de más enojo, de más de lo que sea, el Señor nos ha rescatado. Porque para nosotros es imposible, usando el lenguaje inclusivo, para los hombres y mujeres es imposible, pero para Dios no. Porque lo que es imposible para los hombres y las mujeres, para Dios no lo es. Así es. Cada domingo que vengo escucho
cuestiones así. Esto era imposible, pero gracias a Dios fue posible. Cada semana, cada día vivimos cosas que son imposibles, pero Dios los hace posibles. La pregunta es, entonces, ¿en quién voy a confiar yo? Este mismo pasaje tiene un paralelo. Al principio vemos al joven rico. Como un hermano me decía, yo quiero ser como Ricky Martin. Sí. Y decían sus hijas, papá, ¿de qué estás hablando? Pues dice, pues sí, joven, guapo y con dinero. Pero nada más hasta allí. Imagínense este joven rico, de nuevo, tenía la juventud toda su vida por delante, amaba a Dios sin lugar a dudas, y con dinero todavía, soltero. Pero no dice, ¿verdad? Bueno, porque era joven. Va con el Señor y le dice, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? La necesito. Y va exactamente con la persona que tenía que ir, va con el Señor Jesús. No va con alguien más, no va con los discípulos, no va al templo, va directamente a la fuente. Como dicen, yo no voy con las pulgas, voy directamente al perro. No, o por las ramas, no voy por las ramas, voy directamente al tronco, perdón, pues así es la expresión. De una forma u otra son las imágenes que usamos para explicar. Entonces, esta persona, este joven rico, va con el maestro y le dice qué tengo que hacer. El Señor le dice, ya has visto los mandamientos, yo lo he hecho todo, lo he cubierto todo, no hay ninguna base que he dejado fuera, como en el béisbol. Todo está cubierto. Bien. Y otro de los pasajes donde dice el Señor Jesús, mirándole, le amó. Imagina cómo ha sido esa mirada del Señor Jesús, una mirada de amor. Una cosa te falta, solamente una. Ve, regrésate a donde viniste, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu camino. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho cosas así también? Ve, todo lo que tú piensas tener, todo lo que tú piensas que eres, todo lo que tú piensas que pudiste haber hecho, que no hiciste, o que hiciste, o que dijiste, o no dijiste, todo eso déjalo de lado, abandónalo. Olvídate de quién eres, olvídate de lo que tienes, olvídate de lo que puedes tener. Déjalo y ven y sigue. Ahora, ¿cuántas veces lo hemos hecho? La invitación del Señor siempre es la misma. Tenemos que abandonar lo que somos, lo que tenemos, para verdaderamente seguir al Señor Jesús. De otra forma, como siempre les digo, y les volveré a decir, y les seguiré diciendo, no nos llamemos cristianos, llamémonos simpatizantes. Yo simpatizo con Cristo, no lo sigo, más o menos escucho, más o menos entiendo, más o menos voy, pero pues no soy cristiano o cristiano. Digámonos que simpatizamos, o leemos, o entendemos, o queremos, pero no nos llamamos cristianos, porque el cristiano, la cristiana de verdad es quien va, vende todo lo que tiene, lo da hacia los demás desinteresadamente y va y sigue al Señor Jesús tomando su cruz. Miren, las palabras del Señor Jesús son muy duras, muy tajantes. Hace poquito vi con mis alumnos un video de un pastor bautista en Boston, que él salió del seminario a los 25 años, y él dijo, afroamericano, de esos que miden 3 metros, y él dijo, yo quiero ser pastor de una iglesia de 15,000 miembros, una mega iglesia, y yo quiero tener mi propio programa de televisión, quiero tener mi propia marca de ropa, mi perfume, todo lo que el mundo ofrece a través de la iglesia, en este sentido, muy cristianamente hablando, según esto, lo quiero tener yo. Y empezó a pastorear una iglesia de 20 personas. Le faltaban 14,980, pero ahí la llevaba. Y él empezó a pastorear una iglesia en el centro de Boston, en el área metropolitana, en el mero centrito.
Y se empezó a dar cuenta que la gente que iba a su iglesia era muy diferente a los problemas que pasaban en la zona de su ciudad. Empezaba a ver que había hispanos y afroamericanos que se mataban unos a otros, empezaba a ver que había problemas de drogas, empezaba a ver que había problemas de prostitución, empezaba a ver que había tantos problemas en la ciudad donde estaba él. Y él básicamente pues tenía a la gente yendo a su iglesia, congregándose, cantando, orando, pidiendo por los demás. Empezaron un ministerio pensando en la gente que está en peligro en esa zona roja, pensando, vamos a ayudar a los jóvenes, adolescentes, antes de que caigan en las drogas, antes de que caigan en prostitución, antes de que caigan en eso, vamos a rescatarlos, vamos a poner programas de ayuda, de despensas, de poner aquí ayuda en la escuela para que no se salgan de la preparatoria, no se salgan de la secundaria, y empezaron a hacer eso, y se dio cuenta que todavía los problemas seguían igual. Y él no podía dormir en las noches y escuchaba balazos ahí en la casa pastoral, ahí no, fue. Y él escuchaba que las patrullas, y en la mañana se daba cuenta que el mundo era muy diferente de la noche a del día. Entonces dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y empezando a orar y orando y pidiendo al Señor, el Señor le dijo, tú tienes que ir. Y él, dejando todos sus sueños de mega iglesias o de programas de televisión o radio o otras cosas, y dejando también a los de la congregación aparte, dijo, tenemos que ir a ayudar no a la gente que está en el límite, sino a la gente que está de hecho haciendo estos conflictos, a la gente no que consume drogas, sino a la que vende drogas, no a la gente que está en problemas por decirlo, no a la gente que se va a meter en la prostitución, sino los que hacen la prostitución, no a los demás, sino vamos exactamente con la fuente, con el pecador directamente. Y él y un grupo de otros pastores, desde las 9 de la noche empezaron a caminar en los parques, en los centros de las ciudades de Boston, hasta las 3 de la mañana, conviviendo con personas que venden drogas, conviviendo con prostitutas, conviviendo con pecadores, conviviendo con todo tipo de personas. Se dieron cuenta de que era muy diferente y cómo la televisión los ponía a cómo eran en verdad. Entonces se sentaban a veces en una mesa, imagínense, con una persona con armas, vendiendo drogas, tratando de heroína o prostitutas, sentándose a la misma mesa con padres y pastores de iglesias de la localidad, él incluyéndose. ¿Quién más lo iba a hacer?, pregunta él. ¿Iba a poner en riesgo su familia? Sí. ¿Iba a poner en riesgo su vida misma? Sí, también. ¿Iba a poner en riesgo su reputación? Imagínense un pastor bautista caminando en las 2 de la mañana hablando con prostitutas. La pregunta aquí es que no es lo que hizo el Señor Jesús. ¿Qué acaso el Señor Jesús no convivía con pecadores y con prostitutas? ¿Qué acaso no lo criticaban por eso? ¿Qué acaso no decían, miren, su maestro está conviviendo y en la misma mesa con gente que nomás no? A ver con quién se juntan, porque yo no me junto con esa gente. Pero ahí está, Señor Jesús, su maestro, el que se dice hijo de Dios, ahí juntándose con lo peor de lo peor. La vida cristiana requiere sacrificios que no estamos dispuestos a hacer. Pero constantemente, cuando leemos la Biblia, cuando venimos a la iglesia, cuando oramos, el Señor nos llama a eso. Y a veces nosotros queremos ponernos en el punto gris, en la lucha, diciendo, pues sí, pero no. Sí poquito, pero no tanto. Sí mientras pueda, pero no cuando no puedo. Sí, pero que no tenga que sacrificar. Sí, pero no tenga que dar. Sí, pero no tenga que... Sí, pero. Y si el Señor nos hubiera dicho lo mismo, sí te voy a mandar a mi Hijo Cristo para morir por ti, pero tienes que hacer esto por mí. Imagínense dónde estaríamos ahorita. ¿Qué estaríamos haciendo? De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, madres, hijos y tierras, con persecuciones, en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Señor Jesús nos llama, no que dejemos todo y al cabo el Señor nos va a dar más, no se trata de eso, como muchas
iglesias se pueden predicar. Tú dale 100 pesos al Señor y Dios te va a dar 1000. Dale 1000 y te va a dar 10,000. Imagínense si le das 10,000. Pues dalo de una vez para que veas qué va a pasar. No se trata de que yo doy para recibir. Se trata de yo doy porque tengo que dar. Porque no tengo ninguna otra opción. Porque es lo que me llama el Señor Jesús, así como este pastor en la noche no podía dormir por la mortificación de que había niños que se habían muerto, había niñas que estaban en prostitución, había gente consumiendo droga, muriéndose de drogas, había pandillas matándose entre ellos mismos simplemente por razones sin sentido. Así nosotros también. Cada uno, al Señor nos ha puesto alguna razón por la cual nosotros no podamos dormir o no podamos conciliar nuestra vida con este mundo. Esa es la razón en la cual el Señor nos ha llamado a vivir. No les digo que se vayan al centro de la ciudad de Monterrey a caminar a las 3 de la mañana a hacer ejercicio, claro. O no les digo a ustedes que vayan al otro lado del mundo a hacerlo, sino la razón que les haya dado el Señor. Esa es la razón por la cual tienen que luchar. Y esa es la razón por la cual tienen que estar dispuestos a dejarlo todo, a venderlo todo, a darlo todo por el Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por tus enseñanzas. Señor, sabemos que tu palabra es clara y muy directa. Sabemos, Señor, que a la vida que nos llamas tú, de ser hijos tuyos, hijas tuyas, es de sacrificio, es de dejarlo todo atrás para poder, Señor, salir adelante, Señor. Es poder morir a nuestra vida para tener la vida eterna contigo, Señor. Pero te pedimos, Padre Celestial, que nosotros, tú sabes que somos débiles, que buscamos lo que no debemos de buscar, hacemos lo que no debemos de hacer, queremos lo que no debemos de querer. Pero pon, Señor, en nuestro corazón el deseo de quererte a ti, de buscarte a ti. Que lo que contamos y lo que oramos y lo que leemos no sean simplemente palabras, sino sean acciones en nuestro corazón, sean acciones en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestros ojos, en nuestras bocas. Que sean acciones, Señor, en nuestra mente. Que podamos, Señor, simplemente dejarlo todo por amarte a ti. Dejarlo todo, Señor, por ir a donde tú quieres que vayamos, hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Te pedimos, Señor, que ese pensamiento, ese deseo, ese ardor, ese fervor, lo plantes en nuestro corazón y nos ayude, Señor, a vivirlo conforme a tu voluntad. Señor, estos son tus hijos y tus hijas. Somos, Señor, tus hijos e hijas. Queremos, Señor, hacer tu voluntad conforme a lo que tú nos pides. Queremos seguirte, Señor, conforme a como tú quieras que te sigamos. Porque sabemos, Señor, que la vida cristiana no es de comodidad, sino de sacrificios. No es, Señor, de estar pasivos, sino activos, Señor. No estar, Señor, esperando, sino actuando. Así que, Señor, te pedimos que en nuestro corazón, en nuestra mente, nos haga, Señor, cambiar, desear, pero sobre todo, amar. En Cristo Jesús. Amén.